Soy su servidor, el licenciado Arturo Reyes García. Actualmente me encuentro cursando la maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla. El día de hoy hablaré acerca de los tratados internacionales, partiendo de su definición, características, principios, clasificación de los mismos tratados internacionales, las etapas que se siguen para celebrar un tratado internacional. Haré también mención sobre quién es el encargado o encargados de suscribir o celebrar los tratados internacionales por parte de México. Hablaré y señalaré los principales tratados internacionales celebrados en materia de derechos humanos. Ahora bien, de acuerdo a la definición de lo que es un tratado internacional, doctrinalmente, Modesto Seara Vázquez define al tratado y dice que este es todo acuerdo concluido entre dos o más sujetos de derecho internacional. Esta definición la hace dentro de su libro El Derecho Internacional Público. Otra definición de otro autor, Roberto Núñez, nos dice que los tratados internacionales son expresiones de voluntad por parte de los estados para establecer normas, las cuales deben sujetarse al ejercicio de sus derechos y obligaciones. De acuerdo a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, también hace una definición y dice que se entiende por tratado a un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Ya consta en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. También existe otra denominación, pero en la Convención de Viena de 1986. Y esta señala que se entiende por tratado a un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado por escrito, entre uno o varios estados y una o varias organizaciones internacionales, o bien entre organizaciones internacionales ya conste ese acuerdo en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera que sea su denominación particular. Es importante también señalar que nuestra legislación mexicana, en el artículo 2, fracción primera de la Ley para la Celebración de Tratados, hace referencia a una definición de lo que son los tratados internacionales. Para esto, leeré literalmente dicho artículo. Y dice que es el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualesquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos mexicanos asumen compromisos. De las definiciones anteriormente citadas, podemos señalar algunos elementos que caracterizan a los tratados internacionales precisamente para que puedan ser denominados con ese carácter de tratados internacionales. Y dichas características son: primera, que deberán ser regidos por el derecho internacional. Segunda, deberán celebrarse por escrito. Tercera, los acuerdos de los tratados internacionales podrán integrarse en un documento único, o en varios documentos conexos independientemente de sus denominaciones. ¿Y por qué digo denominaciones? Porque los estados u organizaciones que celebran tratados internacionales tienen la libertad de llamar a ese mismo acto jurídico de distintas formas. Por lo tanto, encontramos que el tratado internacional es también llamado convenio, convención, acuerdo, protocolo, etc.
Ahora bien, con lo que respecta a los principios, la Convención de Viena de 1969, o de acuerdo a esta convención, dice que los tratados internacionales se rigen bajo 4 principios. Estos son: el pacta sunt servanda. Este principio hace referencia a que todo tratado en vigor obliga a las partes y se debe de cumplir por estas mismas partes de buena fe. El segundo principio, según esta convención, es el principio res inter alias acta. Este principio se refiere a que ningún tratado genera obligaciones ni derechos para un tercer estado sin su consentimiento. Es decir, los tratados solo generan obligaciones y derechos para los estados u organizaciones que celebran dichos tratados. El tercer principio es el consentimiento. Y el consentimiento no es otra cosa más que la voluntad de los estados u organizaciones celebrantes, precisamente para celebrar dichos tratados, adherirse a ellos, nulificarlos, modificarlos, etc. En todo momento de la celebración de los tratados debe de existir dicho consentimiento. Por último, el cuarto principio es el ius cogens. Este principio hace referencia que cualquier tratado que contravenga o bien sea contrario a una norma de derecho internacional, entonces el tratado será nulo. Ahora bien, por lo que respecta a la clasificación de los tratados internacionales, podemos mencionar que la doctrina hace referencia o toca distintas clasificaciones. Sin embargo, en este momento hablaré de las clasificaciones más importantes a las que finalmente ha llegado la doctrina. Y dice que los tratados internacionales se pueden clasificar por el número de sus participantes, es decir, se clasifican en bilaterales o multilaterales. Bilaterales, estos son cuando solamente participan en la celebración 2 estados u organizaciones internacionales. Los multilaterales, como el nombre lo indica, participan más de 2 estados u organizaciones internacionales en la celebración de dicho tratado internacional. Desde el punto de vista formal, los tratados se clasifican en abiertos o cerrados. ¿Cuáles son los tratados abiertos? Los tratados abiertos son aquellos que permiten la adhesión de un tercer estado o de otros estados, es decir, en otras palabras, en los tratados abiertos, cualquier otro estado puede formar parte de ese tratado aunque no haya formado parte en su formación o en su celebración desde un inicio. Y los tratados cerrados, también como lo indica su nombre, no se puede formar parte si no se fue parte en la formación, en la celebración de estos tratados, salvo que exista un acuerdo de todos los estados contratantes. Existe otra clasificación en cuanto al objeto, materia del tratado. Es aquí donde encontramos tratados de carácter culturales, económicos, educativos, en materia de derechos humanos, que para el caso es lo que más nos atañe o nos importa sobre esa materia. Existe otra clasificación de acuerdo a su duración, y estos pueden ser determinados o indeterminados. El determinado son aquellos que se celebran precisamente para un tiempo específico y cuando se cumple ese plazo deja de estar en vigor dicho tratado. Y el indeterminado pues no tiene un plazo, ¿no? Ahora bien, pasemos a la parte de las etapas de la celebración de los tratados. Aquí se hace mención a 9 etapas principales y que dentro de la Convención de Viena de 1969 también se hace referencia. La primera etapa es la adopción del texto, la segunda, la autenticación del texto, la tercera, formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado, el cuarto son las reservas, la quinta etapa del procedimiento es la entrada en vigor y aplicación provisional de los tratados.
El sexto punto de estas etapas es la observancia, aplicación e interpretación de los tratados. El séptimo, enmienda y modificación de los tratados. El octavo punto es la nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los tratados. Por último, viene el registro y publicación de dichos tratados. En relación a la pregunta de quién celebra tratados internacionales por parte de México, pues esto lo encontramos fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en su artículo 89, fracción décima, referente a las facultades y obligaciones del presidente de la República, establece que es precisamente el presidente de la República quien se encarga de celebrar los tratados internacionales. Sin embargo, estos tratados internacionales suscritos por el mismo presidente deben ser aprobados por el Senado de la República, según lo establece el artículo 76, fracción primera, precisamente de nuestra Constitución Política. Entonces, el presidente de la República lo suscribe, pero el Senado de la República es quien se encarga de aprobarlos. Esto se hace con la finalidad de que el presidente no se extralimite en sus funciones o en sus facultades y suscriba tratados internacionales de los cuales México no va a poder cumplir. Entonces, digamos que de cierta forma el Senado de la República actúa como revisor de esos tratados internacionales que el presidente de la República suscribe. Finalmente, haré mención o señalaré algunos de los principales tratados internacionales suscritos en materia de derechos humanos. Se ha dado últimamente mucho auge a dichos derechos humanos, por lo cual es que se han suscrito indistintamente estos tratados internacionales. Por mencionar algunos ejemplos, se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de la Mujer, etc. Esto aunado a que también debemos de hacer mención que México ha sido partícipe de muchos de estos principales tratados internacionales celebrados en materia de derechos humanos. Bueno, pues el día de hoy, por el momento, sería todo sobre lo que vamos a platicar acerca de los tratados internacionales. Muchas gracias.